Madrid, invierno, de 1947. En una sala austera del edificio de Diego de León, un hombre de unos 30 años espera sentado frente a un escritorio de madera oscura. La única decoración visible es un crucifijo en la pared y una imagen de la Virgen sobre una repisa. Afuera, la ciudad aún muestra las cicatrices de la guerra civil. Adentro, el silencio es casi tangible. La puerta se abre y entra otro hombre, algunos años mayor, con sotana negra y gesto sereno. No hay formalidades excesivas. El encuentro que está por comenzar se llama charla o conversación espiritual, aunque en la práctica constituye un ejercicio de dirección espiritual individual. Durante los próximos 40 minutos, el más joven hablará de su vida interior, tentaciones, dudas, progresos, fracasos en la oración, dificultades en el trabajo profesional, relaciones familiares. El director tomará notas mentales, hará preguntas precisas, señalará aspectos que requieren mayor atención y ofrecerá orientaciones concretas. No existe un formulario. No hay confesión sacramental, aunque ambos espacios a veces se confunden en la experiencia de los fieles. Este encuentro se repetirá semanalmente durante años, configurando una de las prácticas más características y debatidas de la institución naciente. La dirección espiritual no era invención del Opus Dei. Desde los primeros siglos del cristianismo, la figura del padre espiritual o guía de conciencia había existido en monasterios, conventos y comunidades religiosas. Sin embargo, la propuesta de Escrivá implicaba trasladar este método ascético al mundo secular, aplicándolo a laicos que vivían en medio de compromisos profesionales, familiares y sociales ordinarios. Entre 1940 y 1975, esta práctica se consolidó como eje vertebrador de la formación interna, generando al mismo tiempo adhesiones fervorosas y cuestionamientos profundos sobre los límites entre orientación legítima y control indebido de las conciencias. Si este análisis te parece útil, para comprender mecanismos institucionales desde una perspectiva histórica rigurosa, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Los comentarios reflexivos y documentados enriquecen el debate. Continuamos. La pregunta central que atraviesa este episodio es: ¿cómo funcionó realmente la dirección espiritual en el Opus Dei durante estas décadas decisivas, y hasta qué punto logró preservar la libertad de conciencia de los dirigidos? La respuesta no es sencilla ni unívoca. Requiere distinguir entre principios declarados y prácticas concretas, entre la intención del fundador y la aplicación por parte de directores con diferentes niveles de formación, entre la experiencia subjetiva de los fieles y la estructura institucional objetiva. Para entender la magnitud del asunto, conviene precisar el contexto. En 1940, el Opus Dei tenía apenas 12 años de existencia, y su expansión era todavía limitada. La Guerra Civil Española había interrumpido bruscamente su desarrollo inicial. Escrivá había huido de Madrid en circunstancias dramáticas, cruzando los Pirineos en condiciones precarias durante el invierno de 1937-1938. Al regresar a España tras la guerra, encontró una sociedad devastada material y espiritualmente. El régimen de Franco consolidaba su poder apoyándose en la Iglesia Católica como legitimadora ideológica. En este escenario, el Opus Dei comenzó a crecer con rapidez inusitada. De un puñado de universitarios madrileños pasó a convertirse en una red que se extendía por varias ciudades españolas y que pronto cruzaría fronteras hacia Roma, París, Londres, México y otras capitales. Este crecimiento exponencial planteó desafíos organizativos inmediatos. ¿Cómo garantizar que los nuevos miembros comprendieran y asumieran el espíritu original? ¿Cómo transmitir una espiritualidad específica sin caer en la uniformidad mecánica? ¿Cómo formar personas capaces de santificarse en medio del mundo sin crear una élite espiritualmente separada de la sociedad? La
respuesta institucional fue doble. Por un lado, la elaboración progresiva de normas escritas que definían la vida de los miembros. Por otro, la implementación sistemática de la dirección espiritual como instrumento de formación personalizada. Estructuró narrativa histórica sobre dirección espiritual y autonomía personal. Voy bien. He establecido la apertura cinematográfica. El CTA inicial apareció después de unas 200 palabras, planteé el hook narrativo y ahora estoy desarrollando el contexto histórico. Debo seguir profundizando en el desarrollo sin repetir muletillas y manteniendo el enfoque en el método de la dirección espiritual durante 1940-1975. Necesito desarrollar cómo funcionaba la dirección espiritual en la práctica. ¿Qué se esperaba del dirigido y del director? Las tensiones entre orientación y autonomía, casos o testimonios, sin inventar hechos. La evolución del método durante el período. El clímax. Algún momento donde esta tensión se vuelve evidente. Consecuencias verificables. Dentro del recorte temporal. Voy a continuar con bloques que desarrollen estos aspectos sin enumerar, sin listas, en prosa continua. Escribá insistía repetidamente en que la dirección espiritual debía respetar la libertad individual. En sus escritos y conversaciones, empleaba fórmulas claras. Cada uno es dueño de su conciencia. No queremos fabricar productos en serie. La dirección espiritual orienta, no impone. Estas afirmaciones aparecen en documentos internos desde los años 40 y se mantienen constantes hasta su muerte en 1975. Sin embargo, la aplicación práctica de estos principios dependía de factores múltiples: la madurez del director, la vulnerabilidad psicológica del dirigido, el grado de información que poseía cada miembro sobre sus derechos y deberes, y las dinámicas de poder inherentes a cualquier estructura jerárquica. La dirección espiritual en el Opus Dei se distinguía de la práctica monástica tradicional en varios aspectos fundamentales. Primero, el director no era necesariamente un sacerdote. Aunque los presbíteros de la institución ejercían esta función con frecuencia, también lo hacían laicos con responsabilidades de gobierno en sus respectivas secciones. Esto implicaba que la dirección espiritual se entrelazaba con la dirección institucional, generando una zona gris, donde el consejo espiritual podía confundirse con la instrucción organizativa. Segundo, la periodicidad era semanal en la mayoría de los casos, mucho más frecuente que en otras tradiciones espirituales donde los encuentros podían ser mensuales o incluso más espaciados. Tercero, existía una expectativa implícita y a veces explícita de apertura de conciencia que abarcaba no solo la vida espiritual en sentido estricto, sino también decisiones profesionales, relaciones afectivas, administración económica y otros aspectos de la vida cotidiana. Esta amplitud temática respondía a una convicción teológica central en el mensaje de Escribá. La santificación del trabajo ordinario requiere integrar toda la existencia bajo una perspectiva sobrenatural. No había compartimentos estancos entre lo espiritual y lo temporal. Por tanto, el director espiritual debía poder orientar sobre cuestiones aparentemente seculares que en realidad tenían implicaciones morales y ascéticas. Un ingeniero que dudaba sobre aceptar un puesto mejor remunerado en otra ciudad no enfrentaba solo una decisión profesional, enfrentaba una decisión que afectaba su disponibilidad para actividades apostólicas, su vida de oración, su capacidad de atender a su familia. El director espiritual debía ayudarle a discernir todos estos elementos. En teoría, el proceso era impecable. En la práctica, surgían complicaciones. Los testimonios de quienes vivieron este sistema entre 1940 y 1975 muestran experiencias diversas y contrastantes. Algunos recuerdan la dirección espiritual como un auxilio indispensable que les permitió crecer en virtudes concretas, superar defectos arraigados y
encontrar sentido a dificultades inesperadas. Otros describen una presión sutil pero constante para alinear sus decisiones personales con expectativas institucionales no siempre explicitadas. La diferencia entre ambos grupos no dependía únicamente del director asignado, sino también de factores personales: nivel educativo, capacidad crítica, contexto familiar de origen, grado de información previa sobre la institución. Los documentos internos del Opus Dei de este período revelan una preocupación permanente por la calidad de la dirección espiritual. Existen cartas de escribá dirigidas a responsables regionales donde advierte contra dos peligros opuestos: el dirigismo excesivo que anula la personalidad del dirigido y la negligencia que abandona al fiel a sus propias fuerzas sin orientación suficiente. Encontrar el equilibrio era tarea delicada que exigía prudencia sobrenatural y humana. Los directores recibían formación específica mediante cursos, retiros y materiales escritos que insistían en respetar la conciencia individual. Sin embargo, la formación de directores era necesariamente escalonada. En los años 40 y 50, cuando la institución crecía aceleradamente, no siempre había suficientes personas preparadas para asumir esta responsabilidad. Algunos directores tenían pocos años de experiencia, escasa formación teológica sistemática y conocimientos limitados de psicología humana. La tensión estructural entre orientación y autonomía se manifestaba particularmente en tres ámbitos: las vocaciones, las amistades y las decisiones profesionales. Respecto a las vocaciones, el Opus Dei sostenía que la llamada divina a formar parte de la institución era estrictamente personal e intransferible. Nadie podía ser presionado a ingresar ni retenido contra su voluntad. Los estatutos establecían períodos de discernimiento, requisitos formativos y posibilidad de retirarse en cualquier momento sin consecuencias canónicas. Pero la realidad vivida por algunos miembros no siempre correspondía a este esquema ideal. Jóvenes de 18 o 20 años, recién ingresados, recibían en ocasiones mensajes que vinculaban su fidelidad vocacional con la salvación eterna. La frase «fuera del Opus Dei te condenarás» nunca fue doctrina oficial, pero algunos exmiembros afirman haberla escuchado de labios de sus directores. Otros niegan rotundamente que tal cosa ocurriera. La divergencia testimonial dificulta establecer la frecuencia real de estos abusos, pero su mera existencia señala fisuras entre principio y práctica. En cuanto a las amistades, la doctrina oficial promovía relaciones amplias, cordiales y apostólicas con todo tipo de personas. Sin embargo, en la dirección espiritual, se evaluaba con frecuencia la calidad de las amistades desde criterios que mezclaban legítima prudencia ascética con recelo institucional. Una amistad profunda con alguien fuera de la institución podía interpretarse como apego desordenado que debilitaba la entrega vocacional. Una amistad con otro miembro del mismo sexo podía generar sospechas de amistades particulares que reproducían esquemas monásticos ajenos al espíritu secular del Opus Dei. Y las relaciones con personas del sexo opuesto, inevitables en la vida ordinaria, debían ser objeto de vigilancia constante para evitar peligros, no siempre definidos con precisión. Esto creaba ambientes donde la espontaneidad afectiva se veía limitada por un autocontrol permanente, que en algunos casos derivaba en rigidez psicológica. Las decisiones profesionales constituían el tercer campo de tensión. El Opus Dei insistía en que cada miembro era libre de elegir su profesión, su lugar de trabajo, sus proyectos empresariales o académicos. La dirección espiritual no debía interferir en estas materias temporales que pertenecían a la responsabilidad personal del fiel. No obstante, cuando un miembro ocupaba posiciones de influencia social o económica significativa, sus decisiones adquirían relevancia institucional. Un médico católico que dirigía un hospital podía facilitar la presencia de capellanes del Opus Dei.
Un empresario podía contratar miembros para puestos de confianza. Un profesor universitario podía recomendar estudiantes para actividades formativas. En estos contextos, la frontera entre consejo espiritual y estrategia institucional se volvía borrosa. Algunos miembros experimentaban esto como integración armoniosa entre fe y vida profesional. Otros lo vivían como instrumentalización de su libertad para fines ajenos a su vocación personal. La década de 1950 marcó un punto de inflexión en la expansión internacional del Opus Dei. La apertura de casas de formación en Italia, México, Estados Unidos y otros países multiplicó la necesidad de directores espirituales. Escrivá viajaba frecuentemente para supervisar personalmente estas iniciativas. En sus encuentros con miembros de diferentes nacionalidades, detectaba problemas recurrentes relacionados con la dirección espiritual. Algunas cartas de este período muestran su preocupación por el españolismo de ciertos directores que imponían criterios culturales hispánicos como si fueran exigencias espirituales universales. En un contexto italiano, alemán o estadounidense, estas imposiciones generaban fricciones innecesarias y desvirtuaban el mensaje de inculturación que Escrivá predicaba. También durante los años 50, surgieron las primeras críticas externas sistemáticas a los métodos formativos del Opus Dei. Algunos obispos españoles expresaban reservas sobre la rapidez del crecimiento y la intensidad de las prácticas ascéticas propuestas a laicos jóvenes. En ambientes religiosos tradicionales, se murmuraba que el Opus Dei creaba una nueva orden disfrazada de asociación laical, con votos encubiertos y obediencia ciega, incompatible con la autonomía propia del Estado laical. Estas críticas obligaron a Escrivá y a sus colaboradores más cercanos a refinar continuamente las explicaciones sobre la naturaleza de la dirección espiritual. No se trataba de obediencia religiosa, sino de consejo espiritual libremente solicitado. No había votos sino compromisos morales asumidos con madurez. No existía renuncia a la propia voluntad, sino educación de la voluntad para orientarla hacia fines sobrenaturales. Estructuró argumentación equilibrada. Planificó desarrollo temático hacia clímax crítico. Voy bien en cuanto a extensión y contenido. He desarrollado varios bloques sin enumerar. He mantenido el tono documental sobrio, he evitado listas y he presentado la tensión central de manera equilibrada. Debo continuar con más aspectos del método de dirección espiritual, avanzar hacia el clímax, probablemente relacionado con algún momento crítico donde esta tensión se hace más evidente, y luego cerrar con consecuencias verificables dentro del recorte temporal. Todavía me quedan varios miles de palabras por escribir. Voy a continuar desarrollando. La formación de los directores casos, concretos sin inventar hechos. La evolución del método durante el Concilio Vaticano II. La respuesta institucional a las críticas. El clímax. Algún momento donde la tensión se hace crítica. Las consecuencias dentro del recorte temporal. El Concilio Vaticano II, celebrado entre 1962 y 1965, introdujo cambios profundos en la autocomprensión de la Iglesia Católica. La Constitución dogmática Lumen Gentium afirmaba la dignidad del laicado y su participación directa en la misión de la Iglesia. El Sintose Decreto Apostolicam, Actuositatem, sobre el apostolado de los laicos, reconocía la autonomía legítima de las realidades temporales. Estos documentos ofrecían fundamento magisterial a muchas de las intuiciones que Escrivá había sostenido desde 1928. Sin embargo, el clima conciliar también generó debates sobre la autoridad, la conciencia y la libertad que afectaban directamente la práctica de la dirección espiritual. En ambientes católicos progresistas de los años 60, la dirección espiritual tradicional comenzó a percibirse como residuo de un clericalismo superado. Se enfatizaba la primacía de la conciencia individual, el discernimiento comunitario y la lectura de los signos de los tiempos.
Algunos teólogos moralistas defendían que el creyente adulto debía tomar sus propias decisiones sin depender de orientaciones externas que pudieran infantilizar su madurez cristiana. Estas corrientes generaron tensiones dentro del Opus Dei. Miembros jóvenes, especialmente universitarios y profesionales con formación teológica actualizada, comenzaron a cuestionar aspectos de la dirección espiritual que antes aceptaban sin problemas. ¿Por qué debían informar semanalmente sobre tentaciones y fracasos? ¿No bastaba la confesión sacramental mensual? ¿No era infantil someter decisiones profesionales o familiares al criterio de un director que podía carecer de competencia técnica en esas materias? Escrivá respondió a estas inquietudes mediante dos estrategias complementarias. Primera, insistió en la distinción entre dirección espiritual y dirección técnica. El director espiritual no opinaba sobre la conveniencia económica de una inversión empresarial o la metodología pedagógica más adecuada para un aula concreta. Su función era ayudar al dirigido a discernir la recta intención, la ordenación de fines y la coherencia entre fe profesada y vida vivida. Segunda, promovió una mayor formación doctrinal de los directores para que pudieran argumentar teológicamente sus orientaciones en lugar de imponerlas por autoridad. Esto implicaba que los directores debían conocer no solo la espiritualidad específica del Opus Dei, sino también la teología moral fundamental, la psicología evolutiva y las circunstancias culturales de los dirigidos. La formación de directores espirituales se estructuró progresivamente mediante cursos anuales, retiros específicos y materiales escritos de circulación interna. Estos materiales, redactados por teólogos de la institución, abordaban casos prácticos. ¿Cómo orientar a un miembro que atraviesa una crisis de fe? ¿Cómo acompañar a alguien con tentaciones obsesivas? ¿Cómo discernir entre escrúpulo legítimo y patología psicológica? ¿Cómo respetar el ritmo personal de cada uno sin caer en laxismo? Los textos insistían en evitar respuestas automáticas y en personalizar la orientación según las circunstancias concretas. Sin embargo, también transmitían criterios institucionales sobre temas considerados no negociables. La frecuencia semanal de 1900, la dirección espiritual, la apertura de conciencia sobre tentaciones contra la castidad, la comunicación de dudas doctrinales o vocacionales y la aceptación de encargos apostólicos propuestos por los responsables. Esta combinación de personalización y uniformidad generaba situaciones paradójicas. Por un lado, cada miembro recibía atención individualizada que tenía en cuenta su historia personal, sus dones naturales y sobrenaturales, sus limitaciones y posibilidades. Por otro lado, todos debían ajustarse a un ritmo de vida común que incluía levantarse a hora fija, dedicar tiempo determinado a la oración mental, asistir a charlas formativas semanales, participar en retiros mensuales y anuales, cumplir con normas de convivencia en las casas donde residían. La dirección espiritual debía lograr que cada persona asumiera libremente estas exigencias sin sentirlas como imposición externa. Cuando lo lograba, el resultado era una armonía entre libertad personal y disciplina comunitaria que muchos miembros recuerdan como fuente de paz y crecimiento. Cuando no lo lograba, el resultado era una obediencia mecánica que disociaba el comportamiento externo de la convicción interna. Los testimonios de quienes abandonaron el Opus Dei durante este período mencionan con frecuencia la dirección espiritual como factor decisivo en su salida. Algunos describen haber experimentado una vigilancia exhaustiva de su vida interior que les impedía desarrollar criterio propio. Otros relatan haber recibido orientaciones contradictorias de diferentes directores, lo que evidenciaba la ausencia de criterios objetivos claros. Otros más señalan que la obligación de manifestar todos los pensamientos y sentimientos generaba una introspección morbosa que agravaba problemas psicológicos en lugar de resolverlos. Estos testimonios
no pueden descartarse como simple resentimiento retrospectivo. Documentan experiencias reales que revelan las limitaciones del sistema cuando se aplicaba sin la prudencia necesaria. Simultáneamente, los testimonios de quienes permanecieron y vivieron la dirección espiritual como instrumento de crecimiento personal describen experiencias opuestas. Hablan de directores sabios que supieron acompañar procesos difíciles sin imponer soluciones, que respetaron tiempos de maduración, que animaron sin presionar, que corrigieron sin humillar. Mencionan haber aprendido a conocerse mejor, a vencer defectos que obstaculizaban su desarrollo humano y profesional, a integrar fe y razón en decisiones complejas. Estos testimonios tampoco pueden descartarse como simple propaganda institucional. Documentan igualmente experiencias reales que revelan las posibilidades del sistema cuando se aplicaba con la prudencia adecuada. La coexistencia de experiencias tan divergentes plantea preguntas sobre los factores que determinaban el resultado. ¿Era cuestión de suerte dependiendo del director asignado? ¿Era cuestión de compatibilidad psicológica entre director y dirigido? ¿Era cuestión de expectativas previas y disposición interior del miembro? ¿Era cuestión de momentos históricos y contextos culturales específicos? Probablemente todos estos factores intervenían en proporciones variables. Lo cierto es que el Opus Dei carecía durante este periodo de mecanismos institucionales para evaluar sistemáticamente la calidad de la dirección espiritual. No existían encuestas de satisfacción, ni canales formales de queja, ni supervisión externa. El único control era la conciencia del director y la vigilancia informal de sus superiores en la cadena jerárquica. En 1970, el Opus Dei emprendió un proceso de adaptación a las nuevas normativas canónicas postconciliares. La Santa Sede había promulgado el motu proprio Ecclesiae Sanctae, que regulaba los institutos seculares, categoría jurídica bajo la cual operaba la institución. Estos cambios implicaban revisar los estatutos y precisar con mayor claridad los derechos y deberes de los miembros. En este contexto, se redactaron textos que especificaban la naturaleza no obligatoria de la dirección espiritual en sentido estricto. Aunque se recomendaba vivamente como medio de santificación, ningún miembro podía ser sancionado canónicamente por no acudir a ella o por cambiar de director si lo consideraba conveniente. Esta clarificación respondía tanto a exigencias canónicas externas como a tensiones internas. Sin embargo, la distancia entre norma escrita y práctica vivida podía ser considerable. Un miembro que dejara de acudir a la dirección espiritual semanal sin motivo aparente sería objeto de preocupación por parte de los responsables. Se le preguntaría sobre las razones, se le animaría a retomar la práctica, se le haría ver los riesgos de aislamiento espiritual. Esta atención pastoral, legítima en sí misma, podía percibirse como presión indebida. Durante los años 70, ya en el pontificado de Pablo VI, el debate sobre conciencia y autoridad en la Iglesia alcanzó intensidad inédita. La publicación de la encíclica Humanae Vitae en 1968, reafirmando la prohibición de métodos anticonceptivos artificiales, había generado disenso público de teólogos y episcopados. En este clima, la cuestión de la obediencia religiosa y la autonomía de la conciencia moral adquiría dimensiones nuevas. El Opus Dei, comprometido con la fidelidad al magisterio papal, sostenía posiciones claras sobre estos temas. En la dirección espiritual, los miembros recibían orientaciones coherentes con la doctrina oficial de la Iglesia. Pero esto no significaba uniformidad de opiniones sobre cuestiones abiertas al debate teológico. Los directores debían distinguir entre verdades de fe, enseñanzas morales definitivas y opiniones teológicas discutibles. Esta distinción no siempre se hacía con el rigor necesario. Escrivá murió el 26 de junio de 1975 en Roma. Su fallecimiento marcó el final de una época fundacional. Durante 35 años,
había dirigido personalmente la institución, estableciendo criterios, corrigiendo desviaciones, animando iniciativas. Su sucesión planteaba desafíos inéditos. El nuevo gobierno debería mantener la fidelidad al espíritu original mientras respondía a circunstancias históricas cambiantes. En materia de dirección espiritual, esto implicaba conservar la centralidad del método sin perpetuar rigideces que lo habían desvirtuado en algunos casos. Los documentos del primer Congreso General celebrado tras la muerte del fundador evidencian la conciencia de estos desafíos. Se reafirmó la importancia de la dirección espiritual como instrumento de formación personalizada, pero se insistió también en la necesidad de formar mejor a los directores y de respetar más rigurosamente la libertad de los dirigidos. Las tensiones inherentes a la dirección espiritual no eran exclusivas del Opus Dei. Toda institución que combina dimensión carismática y estructura jerárquica enfrenta el riesgo de confundir orientación legítima con control indebido. La Compañía de Jesús, durante siglos, había experimentado debates similares sobre la obediencia ignaciana y sus límites. Las órdenes monásticas habían reflexionado largamente sobre la sumisión al abad y la preservación de la autonomía moral del monje. Las congregaciones religiosas femeninas habían padecido abusos de autoridad que derivaban en sometimientos incompatibles con la dignidad humana. El Opus Dei participaba de esta problemática común, con la particularidad de aplicar un método ascético tradicional a laicos, inmersos en realidades seculares. La cuestión fundamental era determinar el criterio de discernimiento en caso de conflicto entre orientación del director y convicción del dirigido. La doctrina católica tradicional establecía que la conciencia moral cierta obliga siempre, incluso si está objetivamente equivocada. Nadie puede actuar contra su propia conciencia sin pecar, porque estaría violando su percepción personal del bien. Pero la conciencia debe ser recta, es decir, formada según criterios, objetivos de moralidad. Y aquí surgía el problema. ¿Quién determina la rectitud de la conciencia? En el sistema de dirección espiritual del Opus Dei, el director tenía la función de ayudar al dirigido a formar una conciencia recta mediante la enseñanza, el ejemplo y el consejo. Pero si tras este proceso formativo persistía el disenso, ¿debía prevalecer el criterio del director o el del dirigido? La respuesta teórica era clara: la conciencia del dirigido. Ningún director espiritual puede sustituir la conciencia personal. Ninguna institución puede exigir actos que el miembro considere inmorales. La obediencia cristiana tiene límites precisos marcados por la ley moral natural y divina. Sin embargo, la respuesta práctica era más compleja. Un miembro que sistemáticamente disentía del criterio de su director sobre cuestiones importantes podía ser considerado soberbio, inmaduro espiritualmente o incluso en crisis vocacional. La institución podía interpretar el disenso persistente como signo de inadaptación que comprometía la unidad de espíritu necesaria para el funcionamiento comunitario. Esta interpretación, aunque no formulada oficialmente, operaba en la práctica y creaba presiones sutiles para conformarse. El método de la dirección espiritual, tal como funcionó entre 1940 y 1975, puede entenderse como un experimento institucional de grandes dimensiones. Miles de personas participaron en él, la mayoría sin formación teológica previa, confiando en la competencia de sus directores y en la solidez del sistema. Los resultados fueron mixtos. Para algunos, constituyó un camino seguro de santificación en medio del mundo. Para otros, resultó una experiencia problemática que dejó secuelas psicológicas duraderas. Para la mayoría, fue probablemente algo intermedio, una práctica con aspectos positivos y negativos, con momentos de ayuda genuina y momentos de incomprensión, con orientaciones acertadas y orientaciones discutibles. Los documentos internos del Opus Dei
posteriores a 1975 muestran intentos de perfeccionar el sistema. Se insiste más en la formación de directores, se aclaran los límites de su competencia, se subraya la primacía de la conciencia personal. Pero estos esfuerzos de mejora implican reconocimiento implícito de que el sistema anterior presentaba deficiencias. Durante las décadas centrales del siglo XX, cuando la institución crecía aceleradamente en contextos culturales diversos, la dirección espiritual funcionó a veces como instrumento de formación ascética rigurosa y respetuosa de la libertad. Funcionó otras veces como mecanismo de control institucional que subordinaba la autonomía personal a exigencias organizativas, y funcionó con frecuencia en zonas intermedias donde la distinción entre ambos extremos no era nítida. La valoración histórica de este fenómeno debe evitar dos simplificaciones opuestas. Primera simplificación: idealizar la dirección espiritual como método perfecto de santificación que solo generó frutos positivos y cuyos fracasos se debieron exclusivamente a la mala voluntad de individuos aislados. Esta perspectiva ignora las limitaciones estructurales del sistema y la insuficiente formación de muchos directores durante períodos de crecimiento acelerado. Segunda simplificación: demonizar la dirección espiritual como instrumento de manipulación psicológica sistemática que anuló la libertad de los miembros y generó únicamente sometimiento alienante. Esta perspectiva ignora las experiencias positivas de numerosos miembros y la intención genuina de Escrivá de respetar la autonomía personal. Entre 1940 y 1975, la dirección espiritual en el Opus Dei fue fundamentalmente un método ascético heredado de la tradición católica, adaptado para laicos seculares, implementado con resultados variables según contextos y personas, y sometido a tensiones inherentes a toda estructura que combina autoridad y libertad. Comprender este fenómeno requiere atender simultáneamente a los principios declarados, las prácticas concretas y las experiencias subjetivas. Requiere también situarlo en el contexto eclesial y cultural de la época, cuando las categorías de obediencia y conciencia estaban experimentando transformaciones profundas que afectaban a toda la Iglesia Católica y no solo al Opus Dei. La pregunta sobre si la dirección espiritual preservó adecuadamente la libertad de conciencia no admite respuesta unívoca. En muchos casos sí lo hizo, en otros casos no. Lo relevante históricamente es identificar los factores que determinaron el resultado en cada situación concreta. Estos factores incluían la formación del director, la madurez del dirigido, la claridad de los criterios institucionales, la transparencia de los procesos, la existencia de mecanismos de corrección y la cultura organizacional prevalente. Cuando estos factores operaban favorablemente, la dirección espiritual cumplía su función formativa sin violentar la autonomía moral. Cuando operaban desfavorablemente, la dirección espiritual podía convertirse en instrumento de presión que limitaba indebidamente la libertad personal. El periodo 1940-1975 fue decisivo porque en él se consolidaron las prácticas que definirían la identidad institucional del Opus Dei durante décadas posteriores. La dirección espiritual semanal, la apertura de conciencia amplia, la integración entre formación espiritual y orientación institucional. Todo esto quedó establecido como parte del método habitual. Las generaciones que ingresaron durante estos años transmitieron luego estos usos a nuevos miembros. Las estructuras formativas se institucionalizaron. Los criterios de discernimiento se codificaron. El sistema adquirió vida propia, independizándose en cierta medida de la voluntad del fundador. Esto explica por qué, incluso después de la muerte de Escrivá, los debates sobre dirección espiritual y libertad de conciencia continuaron dentro de la institución. La documentación disponible para este período presenta limitaciones evidentes. Los archivos internos del Opus Dei
no están plenamente accesibles a investigadores externos. Los testimonios de exmiembros pueden estar sesgados por resentimientos personales. Los testimonios de miembros actuales pueden estar sesgados por lealtad institucional. Los observadores externos contemporáneos carecían frecuentemente de información suficiente para evaluar prácticas que ocurrían en ámbitos privados. Esta escasez de fuentes neutras dificulta establecer con precisión la frecuencia de abusos o la distribución estadística entre experiencias positivas y negativas. Sin embargo, la convergencia de testimonios múltiples procedentes de contextos diversos permite establecer patrones generales que trascienden casos individuales. Un patrón recurrente es la ambigüedad en la distinción entre consejo y mandato. En la dirección espiritual tradicional, el director sugiere, el dirigido decide. Pero cuando el director ocupa además una posición de autoridad institucional, su sugerencia puede percibirse como orden implícita. Un miembro puede sentir que rechazar la orientación de su director equivale a desobedecer a la institución y, por tanto, a fallar en su compromiso vocacional. Esta confusión estructural era particularmente aguda en el Opus Dei porque los responsables de gobierno solían ser también directores espirituales de sus subordinados. La separación de funciones, recomendada por la tradición ascética clásica para evitar precisamente esta confusión, no siempre se implementaba rigurosamente. Otro patrón recurrente es la gestión de la información. Los miembros nuevos recibían información gradual sobre las exigencias de la vida en la institución. Algunas prácticas ascéticas intensas, como el uso del silicio o las disciplinas corporales, se comunicaban solo después de varios años de permanencia. Esta pedagogía de iniciación progresiva podía justificarse como prudencia formativa que evitaba abrumar a personas inmaduras espiritualmente, pero también podía interpretarse como ocultamiento deliberado de aspectos que, si se hubieran conocido desde el principio, habrían disuadido a algunos de ingresar. La tensión entre prudencia y transparencia atravesaba múltiples aspectos de la vida institucional, afectando la capacidad de los miembros para tomar decisiones verdaderamente informadas sobre su permanencia. La cultura del secreto, característica del Opus Dei durante este período, complicaba adicionalmente la cuestión de la libertad de conciencia. Los miembros se comprometían a no revelar a externos, e incluso a otros miembros sin necesidad de saberlo, diversos aspectos de la organización interna. Esta discreción se justificaba teológicamente mediante la humildad y la evitación del protagonismo, pero también generaba asimetrías de información que favorecían a los responsables institucionales sobre los miembros ordinarios. Un dirigido que carecía de información completa sobre los criterios que guiaban las orientaciones de su director difícilmente podía ejercer un discernimiento plenamente autónomo. La libertad de conciencia requiere información suficiente para evaluar las alternativas disponibles. Sin esa información, la libertad formal puede ser compatible con limitaciones de facto. El clímax de esta tensión estructural se alcanzó probablemente a finales de los años 60, cuando la confluencia de varios factores generó crisis en múltiples frentes. El clima postconciliar cuestionaba modelos de autoridad tradicionales. Los movimientos estudiantiles de 1968 promovían autonomía personal y rechazo de estructuras jerárquicas. La crisis sacerdotal y religiosa en la Iglesia Católica generaba oleadas de abandonos de sacerdotes y religiosos. En este contexto, algunos miembros del Opus Dei comenzaron a cuestionar públicamente aspectos del sistema formativo, incluida la dirección espiritual. Grupos de miembros jóvenes, especialmente en España y en algunos países latinoamericanos, organizaron reuniones informales para discutir reformas necesarias. Algunos redactaron documentos críticos que circularon internamente, solicitando mayor democratización en la toma de decisiones, mayor transparencia informativa y mayor respeto a la autonomía de conciencia.
La respuesta institucional fue doble. Por un lado, se organizaron encuentros donde estos miembros pudieron expresar sus preocupaciones ante responsables regionales. Algunas sugerencias se incorporaron a documentos normativos. Se clarificaron procedimientos, se precisaron derechos, se establecieron canales de comunicación. Por otro lado, algunos de los miembros más críticos fueron gradualmente marginados de responsabilidades, percibiendo esto como castigo por su disidencia. Varios acabaron abandonando la institución, convencidos de que el sistema no admitía reformas sustanciales. Otros permanecieron, considerando que los cambios introducidos eran suficientes para corregir los problemas identificados. Esta bifurcación marcó generaciones posteriores. Los que se fueron narraron experiencias de opresión institucional. Los que permanecieron narraron experiencias de libertad responsable. Ambos grupos habían vivido en la misma institución, bajo las mismas normas, pero sus percepciones eran radicalmente divergentes. Esta divergencia revela que la cuestión de la libertad de conciencia no es puramente objetiva. Depende también de factores subjetivos, sensibilidad personal, expectativas previas, capacidad de adaptación, nivel de información, apoyo externo. Una misma orientación del director espiritual puede ser experimentada por una persona como auxilio liberador y por otra como imposición opresora. Lo determinante no es solo el contenido de la orientación, sino el modo como se formula, el contexto en que se recibe y la disposición interior del destinatario. Esta complejidad fenomenológica dificulta evaluaciones simplistas y exige matizar cualquier juicio histórico global. Las consecuencias de este periodo formativo se manifestaron en décadas posteriores. Los miembros formados entre 1940 y 1975 transmitieron a generaciones siguientes los usos y criterios que ellos mismos habían recibido. Esto generó continuidades culturales que pervivieron incluso cuando las normas escritas cambiaron. Los hábitos institucionales, sedimentados durante décadas, resultan más resistentes al cambio que los textos normativos. Por eso testimonios de personas que ingresaron al Opus Dei en 1900, los años 80 o 90 describen prácticas de dirección espiritual muy similares a las de períodos anteriores, a pesar de que la legislación canónica y los documentos internos habían evolucionado hacia mayor reconocimiento de la autonomía personal. La historiografía sobre el Opus Dei ha abordado la cuestión de la dirección espiritual desde perspectivas contrastantes. Autores favorables a la institución tienden a presentarla como método ascético probado que ha ayudado a miles de personas a crecer en santidad. Autores críticos tienden a denunciarla como técnica de manipulación psicológica que genera dependencia y anula la capacidad crítica. Ambas perspectivas capturan aspectos reales del fenómeno, pero resultan parciales. Una historiografía rigurosa debe reconocer la ambivalencia estructural de la dirección espiritual tal como funcionó durante este periodo. Instrumento potencialmente beneficioso o perjudicial según cómo se aplicara, con resultados que dependían de múltiples variables no siempre controlables. Los testimonios orales recogidos por investigadores en décadas recientes ofrecen panoramas complejos. Algunos exmiembros describen haber sido orientados a romper relaciones familiares consideradas obstáculo para la vocación. Otros describen haber recibido apoyo para mantener vínculos familiares a pesar de incomprensiones iniciales. Algunos describen haber sido presionados para abandonar proyectos profesionales por razones apostólicas. Otros describen haber sido animados a desarrollar sus talentos profesionales sin interferencias institucionales. Esta variabilidad sugiere que el factor determinante era más la prudencia del director concreto que el sistema en sí mismo. Un buen director aplicaba el método con flexibilidad, respetando circunstancias personales. Un mal director aplicaba el método rígidamente, subordinando personas a esquemas abstractos. La formación de buenos directores requería tiempo, madurez humana, conocimiento doctrinal,
capacidad psicológica y sobre todo caridad auténtica. Durante los años de crecimiento acelerado, no siempre se disponía de personas con todas estas cualidades. La urgencia expansiva llevaba a asignar responsabilidades de dirección espiritual a miembros relativamente jóvenes e inexpertos. Estos hacían lo que podían con las herramientas que tenían. Algunos crecían en la función, aprendiendo de errores y afinando su capacidad de discernimiento. Otros se estancaban en esquemas rígidos que aplicaban mecánicamente sin atender a particularidades personales. La institución carecía de mecanismos eficaces para identificar y corregir a tiempo a directores incompetentes antes de que causaran daños significativos. El concepto de dirección espiritual implicaba una relación asimétrica. Uno dirigía, otro era dirigido. Esta asimetría, inherente a la pedagogía espiritual cristiana desde sus orígenes, podía fácilmente degenerar en paternalismo o autoritarismo. El director sabía más, tenía más experiencia, poseía autoridad institucional. El dirigido aprendía, buscaba orientación, obedecía humildemente. Cuando ambos roles se vivían con madurez, el resultado era fecundo. El dirigido crecía en autonomía moral precisamente gracias a la orientación recibida, del mismo modo que un estudiante adquiere capacidad crítica gracias a la enseñanza de buenos maestros. Pero cuando los roles se vivían de modo infantilizante, el resultado era dependencia psicológica que impedía el desarrollo de criterio propio. La cuestión de la dependencia psicológica merece atención específica. Varios exmiembros del Opus Dei han descrito, en testimonios públicos o en entrevistas con investigadores, haber desarrollado durante su permanencia una incapacidad para tomar decisiones sin consultar previamente al director. Esta dependencia no era buscada conscientemente por la institución, pero resultaba de la práctica sistemática de someter todas las decisiones a escrutinio externo. Con el tiempo, la persona internalizaba la voz del director, que sustituía la voz de la conciencia propia. Al abandonar la institución, estas personas experimentaban desorientación severa, requiriendo en algunos casos apoyo psicoterapéutico para reconstruir su capacidad de autodeterminación. Estos casos, cuya frecuencia exacta es imposible determinar con los datos disponibles, evidencian los riesgos inherentes a sistemas de dirección espiritual intensivos y prolongados. Sin embargo, otros miembros describen experiencias opuestas. Afirman haber aprendido en la dirección espiritual a pensar por sí mismos, a evaluar motivos, a prever consecuencias, a ordenar valores. Describen directores que les planteaban preguntas sin imponer respuestas, que les ayudaban a clarificar opciones sin decidir por ellos, que respetaban sus tiempos de maduración sin presionar conclusiones prematuras. Estos testimonios sugieren que el método, cuando se aplicaba correctamente, podía efectivamente educar la conciencia sin sustituirla. La clave estaba en la actitud del director. ¿Buscaba formar personas autónomas o subordinados obedientes? La respuesta a esta pregunta determinaba el resultado del proceso. El período 1940-1975 no puede entenderse sin considerar el contexto eclesial más amplio. La Iglesia Católica atravesaba transformaciones profundas que afectaban todas sus instituciones. El Concilio Vaticano II había promovido una eclesiología de comunión que enfatizaba la dignidad bautismal común de todos los fieles. Esta perspectiva cuestionaba modelos excesivamente jerárquicos, donde el clero decidía y los laicos obedecían. El Opus Dei, paradójicamente, se encontraba en posición ambigua respecto a estas transformaciones. Por un lado, su énfasis en la santidad laical y en la autonomía de las realidades temporales anticipaba intuiciones conciliares. Por otro lado, su estructura interna reproducía esquemas de autoridad tradicionales que el concilio intentaba superar. Esta tensión entre mensaje,
externo renovador y práctica interna conservadora, generaba contradicciones que se manifestaban especialmente en la dirección espiritual. Los años 70 marcaron también el inicio de una mayor visibilidad pública del Opus Dei. Hasta entonces, la institución había operado con discreción deliberada. Pero el crecimiento cuantitativo, la presencia de miembros en posiciones de influencia social y política, y las primeras críticas públicas sistemáticas obligaron a una mayor apertura informativa. Esta mayor visibilidad trajo consigo mayor escrutinio. Periodistas, sociólogos, historiadores comenzaron a investigar el funcionamiento interno de la organización. Algunos exmiembros publicaron testimonios críticos que denunciaban aspectos problemáticos de la formación recibida. Estos testimonios, aunque contestados vigorosamente por la institución, alimentaron debates públicos que persisten hasta hoy. La dirección espiritual, por su naturaleza privada, resultaba particularmente difícil de evaluar desde fuera. Los encuentros ocurrían sin testigos. No había registros escritos sistemáticos de las conversaciones. La confidencialidad era principio fundamental. Esta opacidad protegía la intimidad de los dirigidos, pero también dificultaba el control de calidad del proceso. Un miembro que experimentara orientaciones inadecuadas carecía de recursos externos de verificación. Podía cambiar de director, pero esto requería justificación ante los responsables y podía interpretarse como signo de inmadurez o resistencia a la formación. El sistema, diseñado para garantizar atención personalizada, generaba también vulnerabilidades que podían ser explotadas por directores imprudentes o malintencionados. La cuestión del consentimiento informado adquiere relevancia en este contexto. ¿Sabían los miembros, al ingresar, exactamente a qué se comprometían en materia de dirección espiritual? Se les explicaba claramente la periodicidad esperada, el alcance temático, las implicaciones psicológicas de la apertura de conciencia. Los materiales formativos iniciales presentaban la dirección espiritual de modo sumario, sin detallar aspectos que solo se manifestaban con la práctica prolongada. Esta gradualidad informativa podía justificarse pedagógicamente, pero también planteaba problemas éticos. Una decisión vocacional, verdaderamente libre, requiere información suficiente sobre las exigencias concretas de la vida que se asume. Sin esa información, el consentimiento es formalmente libre, pero materialmente condicionado por ignorancia. Los últimos años de vida de Escrivá estuvieron marcados por esfuerzos de consolidación institucional. Sabía que su muerte era inminente y trabajaba para asegurar la continuidad del espíritu fundacional. En este contexto, dedicó atención especial a la formación de quienes debían sucederle en el gobierno. Les insistía en mantener la fidelidad a los principios originales, sin caer en rigideces que traicionaran la flexibilidad del mensaje. Les advertía contra dos peligros: el conservadurismo que perpetuara formas accidentales confundiéndolas con lo esencial, y el progresismo que sacrificara lo esencial adaptándose indiscriminadamente a modas pasajeras. En materia de dirección espiritual, esto significaba mantener el método, pero purificándolo de desviaciones que lo habían desvirtuado en algunos casos. Los documentos preparados durante estos años finales reflejan una conciencia aguda de los problemas acumulados. Se reconoce implícitamente que no todos los directores han ejercido su función con la prudencia necesaria. Se admite que algunos miembros han experimentado presiones indebidas. Se acepta que el sistema requiere perfeccionamiento continuo. Estas autocríticas, aunque veladas por el lenguaje piadoso habitual, evidencian que la institución era consciente de las tensiones generadas por la aplicación del método. Sin embargo, la solución propuesta no era eliminar la dirección espiritual, sino mejorar la formación de los directores y clarificar mejor los límites de su competencia. La muerte de Escrivá en 1975 cerró el período fundacional. Durante 35 años, había dirigido personalmente la expansión de una idea inicial en una institución global con decenas de miles de miembros en 5 continentes.
Su estilo de gobierno personal, carismático y centralizado, había garantizado coherencia, pero también había limitado el desarrollo de estructuras institucionales autónomas. Tras su muerte, el Opus Dei debió aprender a funcionar sin la presencia del fundador, lo que implicaba institucionalizar carismas, codificar criterios y establecer procedimientos que antes dependían de la intervención personal de Escrivá. Este proceso de institucionalización afectó también la dirección espiritual, que debió formalizarse más sin perder el carácter personalizado que constituía su razón de ser. El balance del período 1940-1975 en materia de dirección espiritual y libertad de conciencia es necesariamente complejo. No puede reducirse a una valoración unívoca positiva o negativa. El método funcionó bien para algunos, mal para otros, regularmente para la mayoría. Los factores determinantes del resultado fueron múltiples: calidad del director, madurez del dirigido, contexto cultural, momento histórico, circunstancias personales. La institución estableció principios claros de respeto a la libertad de conciencia, pero no siempre logró implementarlos eficazmente en la práctica. Las limitaciones estructurales del sistema se manifestaron especialmente durante períodos de crecimiento acelerado, cuando faltaban directores suficientemente formados. Las tensiones inherentes a la combinación de autoridad y libertad nunca se resolvieron definitivamente, persistiendo como desafío permanente para generaciones sucesivas. La historia de la dirección espiritual en el Opus Dei durante estas décadas ilustra una verdad más amplia sobre las instituciones religiosas. Los métodos ascéticos heredados de la tradición deben adaptarse continuamente a contextos cambiantes sin perder su esencia. La dirección espiritual, práctica venerable con siglos de experiencia monástica, enfrentaba desafíos inéditos al aplicarse a laicos seculares del siglo XX. El Opus Dei intentó esta adaptación con resultados mixtos. Logró formar miles de personas comprometidas con su fe en medio del mundo. Generó también situaciones problemáticas donde la libertad de conciencia fue limitada indebidamente. Ambos resultados coexistieron, reflejando la ambigüedad de toda obra humana que aspira a fines sobrenaturales con medios humanos falibles. La tensión entre obediencia y conciencia, entre orientación y autonomía, entre formación y libertad, atraviesa toda la historia del cristianismo. El Opus Dei no inventó esta tensión ni la resolvió definitivamente. Simplemente la experimentó en formas específicas propias de su carisma institucional y de las circunstancias históricas en que se desarrolló. Comprender esta experiencia requiere evitar tanto la hagiografía acrítica como la demonización simplista. Requiere reconocer que instituciones religiosas, como todas las instituciones humanas, combinan elementos nobles y elementos problemáticos, intuiciones proféticas y limitaciones estructurales, fidelidad a ideales y traiciones a los mismos ideales. El período 1940-1975 estableció patrones que definieron la identidad institucional del Opus Dei durante décadas. La dirección espiritual semanal, la apertura de conciencia amplia, la integración entre formación espiritual e institucional, todo esto quedó arraigado como parte de la cultura organizacional. Las generaciones formadas en este período transmitieron estos usos a generaciones posteriores, creando continuidades que perviven hasta hoy. Pero también legaron problemas irresueltos que continúan generando debates internos y externos sobre los límites legítimos de la autoridad espiritual y las exigencias irrenunciables de la libertad de conciencia.